Mira, te lo juro, 200 guerreros comanches no aparecen por tu rancho nomás de la nada. Eso no pasa por casualidad, ¿sabes? Cuando ves una bola así de hombres a caballo, todos con sus lanzas y sus arcos, pintados para la guerra, es porque vienen por algo bien específico. Vienen buscando bronca, o a lo mejor, vienen a arreglar una injusticia que sienten que se les hizo, o de plano, a declarar la guerra. No hay de otra. Y mi compadre, Thaddeus Bear Malister, que no era ningún novato en esto de los problemas, estaba a punto de descubrir cuál de esas era la razón por la que se le venían encima. Pero para que entiendas bien todo el asunto, la neta, tenemos que irnos un poquito más atrás. Tenemos que regresarnos al mero principio de esta historia, que fue apenas 24 horas antes de que se armara todo el relajo. Sí, solo un día antes de que el Bear se encontrara con su destino, el que lo iba a poner entre la espada y la pared. Aquel día, el sol de Texas estaba pegando con todo. No era un sol cualquiera, no. Era un sol de esos que te achicharran hasta los pensamientos, de esos que te hacen sudar nomás de respirar. Caía a plomo sobre el rancho del Bear, un pedazo de tierra que estaba allá por donde se pierde el mapa, en medio de la nada, entre amarillo y quién sabe qué otro punto que nadie conocía. El aire vibraba con el calor y el polvo se levantaba en pequeñas nubes con cada brisa perezosa. El Bear, a pesar de lo acostumbrado que estaba al clima, sentía el peso del sol en su espalda mientras trabajaba. Llevaba ya varias horas lidiando con una cerca que se había caído, de esas que parece que nunca terminan de arreglarse. El sudor le corría por la frente, le picaba en los ojos, pero él seguía dándole, terco como mula, porque así era él. Siempre con sus cosas en orden, o al menos intentando que lo estuvieran. Fue precisamente en ese momento, cuando estaba concentrado, apretando alambres y clavando postes cerca de un arroyo seco que apenas tenía un hilito de agua, que sus ojos, acostumbrados a escanear la llanura en busca de ganado perdido o de coyotes merodeadores, captaron un movimiento. Al principio, fue solo una mancha borrosa, algo que se movía a lo lejos en el horizonte, donde el calor hacía que el aire pareciera temblar. El Bear parpadeó, se limpió el sudor de la cara con el dorso de la mano y volvió a mirar, con más atención esta vez. Y fue ahí, en ese instante, que la mancha se hizo más clara. Era una figura pequeña, muy pequeña, que andaba medio tambaleándose, como si cada paso fuera un esfuerzo enorme. La figura avanzaba con una marcha inestable, haciendo zigzags, como si no pudiera mantener el equilibrio, y se dirigía directamente hacia el arroyo, que para el Bear era su única fuente de agua fiable en esa inmensidad. El Bear tenía 34 años, te digo, y en todo ese tiempo que llevaba trabajando el ganado y viviendo en la frontera, ya le había tocado ver de todo. Había enfrentado tormentas que tumbaban árboles, había lidiado con ganado desbocado, con ladrones de caballos, con hombres malos y con la soledad que te carcome el alma en esos parajes. Se había topado con víboras de cascabel, con lobos, y hasta con osos alguna que otra vez. Su vida era una constante de lidiar con problemas, grandes y chicos. Pero esta mañana, este avistamiento, se sentía diferente. Había algo en la forma en que esa pequeña figura se movía, en la desesperación que transmitía incluso a la distancia, que le revolvió el estómago. Se sentía raro. Mal, incluso. Como si el aire mismo se hubiera cargado de algo pesado, de algo que presagiaba problemas, pero de un tipo distinto a los que ya conocía. Estaba ahí, con el martillo en una mano y un rollo de alambre en la otra, viendo como el niño, porque ya se dio cuenta de que era un chamaco, no más de 8 o 9 años por lo que se veía, seguía avanzando con dificultad hacia el arroyo. La niña, porque conforme se acercaba, el Bear notó que era una niña, tenía la ropa hecha pedazos. Eran de esas vestimentas tradicionales de los nativos americanos, pero estaban tan rotas y desgastadas que daba lástima. Se notaba a leguas que habían visto días mejores, mucho mejores. Y lo que más le impactó al Bear, incluso desde lejos, fue la forma en que el hambre la estaba castigando. Cada paso que daba era una lucha, una agonía. Se le notaba en la forma en que arrastraba los pies, en lo flaquita que estaba, en la forma en que se apoyaba en sus rodillas antes de poder avanzar otro poco. La pura imagen te hacía sentir un nudo en el estómago.
Ahora, seamos claros, la mayoría de los rancheros por estos rumbos, si veían a un niño nativo, y más si estaba tan cerca de su propiedad, lo primero que habrían hecho sería estirar la mano hacia su rifle. Sin pensarlo dos veces. Y después de eso, tal vez, y solo tal vez, habrían hecho algunas preguntas. La relación entre la gente que había venido a asentarse aquí y las tribus comanches de la zona era tensa, por decirlo suave. Llevaban años en una estira y afloja de ataques y contraataques. Un día, los comanches se llevaban ganado o atacaban algún rancho, al otro, los colonos se vengaban, y así se la pasaban, con todos viviendo con los nervios de punta, siempre esperando lo peor. Era una guerra fría, a veces caliente, que no terminaba nunca y que había dejado un montón de resentimiento y miedo en ambos lados. Pero el Bear, como te decía, siempre fue diferente. Quizás demasiado diferente para su propio bien, como algunos le decían. Él no era de los que disparaban primero y preguntaban después. Él era de los que pensaban, de los que observaban, de los que sentían. No era un santo, claro que no, nadie en la frontera lo era. Había visto cosas, había hecho cosas, pero siempre había tenido un código, una manera de ser que no todos compartían. Y en ese momento, viendo a la niña batallar contra el hambre y el calor, algo dentro de él le dijo que no podía simplemente ignorarlo, que no podía actuar como los demás. No era su estilo, no era lo que le dictaba su conciencia. Así que, despacio, con movimientos que eran más un mensaje que una acción, el Bear dejó caer sus herramientas al suelo. El martillo hizo un pequeño clink al golpear una piedra, y el alambre se desenrolló un poco. Luego, empezó a caminar, lento, con las manos bien visibles, moviéndose con calma hacia la niña. Quería que ella lo viera, que entendiera que no venía a hacerle daño, que no era una amenaza. Cada paso que daba era calculado, sin prisas, sin movimientos bruscos que pudieran asustarla. Quería que la niña supiera que podía confiar en él, al menos por ese momento. Conforme se fue acercando, la imagen se hizo más clara, y lo que vio lo golpeó aún más fuerte. Era una niña, sí, con unos ojos oscuros que le quedaban enormes en su cara, tan delgada que parecía solo piel y huesos. Sus labios estaban partidos y resecos por la deshidratación, como tierra agrietada en la sequía. Cuando levantó la vista y lo vio, el Bear notó en sus ojos una mezcla de miedo puro y una desesperación tan profunda que le llegó hasta las entrañas. Fue como si alguien le hubiera dado un golpe en el estómago, un puñetazo que le dejó sin aliento. Esa mirada, esa combinación de fragilidad y necesidad, lo conmovió de una manera que pocas cosas lo habían hecho en su vida. La niña empezó a hablar rápido, en comanche, un torbellino de palabras que el Bear no entendía ni jota. Era como escuchar un arroyo murmurar en un idioma extraño. Pero a pesar de no comprender las palabras, el mensaje que quería darle era más que claro. Era clarísimo. Ella estaba muriéndose de hambre, lo gritaba su cuerpo, su voz, su mirada. Quizás no había comido en días, semanas incluso, a juzgar por lo débil que se veía. Sus manitas, pequeñas y huesudas, se movían. Primero, las llevó hacia su boca, luego, señalaron hacia el arroyo, un gesto universal de necesidad, de sed, de querer algo para sobrevivir. Era un lenguaje que iba más allá de cualquier barrera cultural, un grito de ayuda que no necesitaba palabras para ser entendido. En ese momento, el Bear se quedó pensando. Se le vinieron a la cabeza sus vecinos, sus compadres del pueblo, y lo que dirían si lo vieran ahí, ayudando a una niña comanche. Se los imaginaba meneando la cabeza, frunciendo el ceño, soltando comentarios a sus espaldas. Pensó en las advertencias que había escuchado en el pueblo, los chismes sobre las tensiones recientes con las tribus, como la gente estaba nerviosa y a la defensiva. Pensó en lo inteligente que sería simplemente dar la vuelta, mandarla lejos, protegerse a sí mismo y a su rancho. Pensó en lo seguro, en lo que haría cualquier otro ranchero. Era la opción más fácil, la que no le traería problemas. Pero luego, volvió a mirar esos ojos llenos de desesperación, y en ese instante, todas esas consideraciones se desvanecieron. Toda la lógica, todo el miedo, se le borró de la mente. Algo dentro de él, algo más fuerte que cualquier advertencia o chisme,
le dijo que no podía simplemente dejarla ahí. Y así, sin decir una sola palabra, el Bear tomó la decisión que cambiaría su vida por completo. Una decisión que, sin él saberlo, lo iba a meter en el ojo del huracán. Sin decir una sola palabra, te digo, el Bear tomó a la niña en sus brazos. No lo dudó ni un segundo más. La levantó con sumo cuidado, como si fuera de cristal, y la verdad es que pesaba casi nada. Era como cargar un manojo de huesos, ligerita, tan flaca que se notaba que llevaba mucho sin comer bien. Ella no se resistió ni tantito. Ni se movió. Estaba tan, pero tan débil, que aunque hubiera querido patalear o quejarse, simplemente no tenía fuerzas para hacerlo. Su cuerpo estaba rendido, agotado por el hambre, el calor y la caminada. Era un bulto frágil en los brazos fuertes del Bear. Mientras caminaba de regreso a su cabaña, sintió algo que le apretó el corazón, el cuerpecito diminuto de la niña le temblaba. No sabía bien a bien por qué. ¿Era puro miedo? Miedo a él, un extraño grandote y barbudo, un hombre blanco en un mundo donde la desconfianza era lo más normal. ¿O era más bien por el hambre que la estaba carcomiendo por dentro, por el frío que sentía a pesar del calor del día, porque su cuerpo ya no daba para más? O, quizás era una mezcla de las dos cosas. Una combinación de terror y un hambre tan brutal que la hacía temblar sin control. No lo podía saber con certeza, pero el temblor de esa criaturita lo conmovió profundamente. Le recordó la fragilidad de la vida en la frontera, lo fácil que era para cualquiera, especialmente para los más pequeños, sucumbir ante la dureza de ese mundo. Llegaron a la cabaña, que no era más que un rancho chiquito, una casita de madera sencilla, pero que para el Bear era su hogar, su refugio en la inmensidad de la llanura. Una vez adentro, con mucho cuidado, la sentó suavemente en su única silla. Era una silla de madera, rústica, pero era lo único que tenía para ofrecerle un descanso verdadero. La niña se quedó ahí, inmóvil, mirando a su alrededor con ojos grandes, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. El Bear no perdió el tiempo. Se movió rápido, con prisa, pero sin hacer ruido, sin movimientos bruscos que pudieran asustarla. Quería prepararle comida, y rápido. La urgencia en el estómago de la niña era palpable, y él quería calmarla cuanto antes. Por pura suerte, tenía algo de estofado de la noche anterior. Un guisado sencillo, con carne de res y algunas verduras secas, pero que para él era un manjar. Y lo mejor de todo, todavía estaba tibio en la estufa. No tuvo que prender fuego ni esperar. Además, esa misma mañana había horneado pan fresco, un pan casero, de esos que huelen rico y te hacen sentir en casa. El olorcito a estofado calientito y a pan recién hecho empezó a llenar la pequeña cabaña. Y te digo, fue como si ese aroma fuera magia. La niña, que parecía perdida en su propia miseria, empezó a reaccionar. Se le notó. Su cabecita, que antes estaba casi caída sobre su pecho, se levantó un poco. Su nariz se movió, olfateando el aire, y por primera vez, el Bear vio algo más que miedo y desesperación en sus ojos. Vio una chispa, algo que apenas se notaba, pero que era inconfundible, una chispa de esperanza. Una pequeña luz que le decía que quizás, solo quizás, las cosas iban a mejorar un poco. Mientras el Bear, con manos firmes pero suaves, servía el estofado en un tazón, sus ojos se toparon con algo que le heló la sangre. Fue como si un balde de agua fría le cayera encima, pero peor, mucho peor. Alrededor del cuello de la niña, medio escondido por la ropa rota y sucia, había un collar. No era un collar cualquiera, no. Era uno muy particular, con un trabajo de cuentas bien intrincado y unos diseños especiales. El Bear conocía esos diseños. Los había visto antes. No en persona, no directamente, pero los había escuchado describir con lujo de detalles. Su vecino, el viejo Pete Morrison, un ranchero de la zona con más años que un nopal y que sabía de todo lo que pasaba con las tribus, se los había platicado apenas la semana pasada. Pete era de los que siempre estaban al tanto de los chismes y los movimientos en la frontera, y le había contado al Bear sobre esos patrones exactos. Le había dicho que eran cuentas ceremoniales, de esas que no cualquiera usa.
Y no solo eso, le había especificado que esas cuentas las usaba la familia de Chief Whitebow. ¿Y quién era Whitebow? Pues nada más y nada menos que el líder más poderoso de los comanches en toda esa región. Un jefe temido y respetado, conocido por su astucia en la guerra y por su mano dura. La mano del Bear, que iba a darle el tazón a la niña, se quedó congelada a medio camino. Ni se movió. Se quedó ahí, suspendida en el aire, con el tazón de estofado caliente a punto de resbalarse de sus dedos. En ese momento, un escalofrío le recorrió la espalda. Si esa niña era quien él pensaba que era, si de verdad era la hija del mismísimo jefe Whitebow, entonces la cosa cambiaba radicalmente. Ya no era solo un acto de bondad, una ayuda a una niña hambrienta. No, para nada. Ahora estaba metido en algo mucho más gordo. Estaba ocultando a la hija del hombre que podía traer a 200 guerreros, a toda una partida de guerra, directo a su rancho, y sin siquiera sudar la gota gorda. La situación se había tornado de un simple rescate a un asunto diplomático de vida o muerte, y él, el humilde ranchero, estaba en medio de todo. La mente del Bear empezó a trabajar a 1000 por hora, como un remolino de pensamientos. Podía sentir el pulso martilleándole en las sienes. ¿Qué demonios había hecho? ¿En qué lío se había metido? El pánico comenzaba a apoderarse de él, pero una parte de él sabía que ya era demasiado tarde para echarse para atrás. La niña estaba ahí, extendiendo sus manitas temblorosas hacia el tazón de comida, con esos ojos llenos de esperanza. El Bear simplemente no pudo. No pudo obligarse a darle la espalda. No pudo negarle esa comida, esa pequeña pizca de alivio que tanto necesitaba. Así que, a pesar de la revelación que lo había dejado helado, a pesar del nudo en el estómago, el Bear, con una mano que por fuera parecía firme pero que por dentro le temblaba, le entregó el tazón. Y la vio comer. La vio devorar el estofado con una desesperación que le rompió el alma. Comía rápido, como si temiera que la comida le fuera a ser arrebatada en cualquier momento, como si no hubiera visto un bocado en días. Cada cucharada, cada pedazo de pan, era un tesoro. Era el hambre más brutal que el Bear había visto en mucho tiempo, una necesidad primaria que no conocía de tribus, ni de conflictos, ni de jefes guerreros. Solo existía la pura necesidad de sobrevivir. Lo que el Bear no sabía, y lo que hacía que todo fuera aún más tenso, era que, mientras él le daba de comer a la niña, a 20 millas de distancia, un grupo de búsqueda comanche ya había encontrado el rastro de la niña. Y ese rastro, como una línea recta dibujada en el polvo, llevaba directamente a su rancho. Y para colmo de males, el mismísimo jefe Whitebow iba al frente de ese grupo. Su cara no era de un hombre preocupado, no. Era una máscara de pura furia y de un dolor profundo, de esos que solo se sienten cuando se pierde algo muy, muy importante. Y esa furia, ese dolor, prometían problemas, y de los grandes, para quienquiera que se hubiera llevado a su hija. La calma aparente en la cabaña del Bear era solo la superficie de una tormenta que se estaba gestando, y que se acercaba a toda velocidad. La niña, una vez que terminó de comer, con el tazón ya vacío, levantó la vista. Miró al Bear con algo que no era miedo, ni desesperación, sino que bien podría haber sido gratitud. Una mirada sincera de agradecimiento que, en ese momento, le dio un poquito de calor al corazón del Bear, a pesar del frío que sentía por la situación. Pero mientras las sombras de la tarde se hacían más largas y se estiraban sobre su propiedad, como dedos oscuros que se arrastraban por la tierra, el Bear no podía quitarse de la cabeza una sensación. Una sensación de que había hecho algo que lo llevaría a un punto sin retorno. No sabía si había tomado la mejor decisión de su vida, esa que te salva y te da un propósito. O si, por el contrario, había tomado la última decisión que haría. La que lo llevaría al final del camino, sin vuelta atrás. Se sentía atrapado, y el peso de su elección se le echaba encima con cada segundo que pasaba. La niña, agotada hasta los huesos después de tanto caminar y el susto, se quedó dormida en la silla del Bear en menos de una hora. Su cuerpecito, que ya no daba para más, finalmente se rindió al sueño. El Bear la vio ahí, tan indefensa, y le dio algo de su única cobija, una frazada vieja pero calientita, para que no sintiera frío.
La cubrió con cuidado, como si fuera un tesoro frágil, y se quedó un rato mirándola, tratando de convencerse a sí mismo de que había hecho lo correcto. Le repetía en su mente: sí, Bear, la salvaste. La ayudaste. Eso es lo que se hace. Pero por más que intentaba creerlo, por más que se lo decía una y otra vez, la verdad es que, a medida que la tarde se iba convirtiendo en noche, esa convicción que tenía, ese sentimiento de haber actuado bien, empezó a desmoronarse. Como si un castillo de arena se deshiciera con la marea. El rancho se fue cubriendo de sombras largas y el silencio se hizo más pesado. El Bear estaba solo con sus pensamientos y cada pensamiento lo llevaba a un lugar más oscuro. Empezó a sentir un nudo en el estómago, una inquietud que le crecía por dentro. Y entonces, de repente, escuchó algo. Un sonido lejano, pero que conocía muy bien. El golpe rítmico de cascos de caballo sobre el camino de tierra. Al principio, era apenas un murmullo, pero el sonido se hizo más claro, más fuerte, acercándose a toda velocidad. El corazón del Bear le dio un brinco. Se asomó con cuidado por la ventana, tratando de ver algo en la penumbra. Y ahí estaban. Vio a su vecino, Cletus Hartwell, cabalgando a todo galope hacia su cabaña. Y no venía solo. Con él venían otros dos hombres que el Bear conocía del pueblo, el alguacil Jake Morrison y el reverendo Thomas, el predicador de la comunidad. Verlos así, a toda prisa y con esas caras, le confirmó que algo gordo estaba pasando. El Bear no se quedó esperando. Salió de la cabaña antes de que los hombres pudieran siquiera bajarse de sus caballos. Quería hablar con ellos afuera, mantener las voces bajas, evitar que la niña se despertara y se asustara aún más. Pero Cletus, que ya venía furioso y con la adrenalina a tope, no esperó a que su caballo se detuviera por completo. Saltó a tierra y empezó a gritarle al Bear antes de que pudiera decir agua. Bear, eres un maldito tonto. ¿Qué demonios estás pensando? La cara de Cletus estaba roja, no solo de coraje, sino de un miedo que el Bear pudo ver claramente en sus ojos. Era el tipo de miedo que solo se ve cuando la gente siente que su vida está en peligro, el mismo miedo que había visto muchas veces en los rancheros de la zona cuando se hablaba de los comanches. Morrison aquí dice que vio señales de humo viniendo de las colinas esta tarde. Los comanches andan buscando algo, o a alguien. El alguacil Morrison asintió con la cabeza, con una expresión muy seria. Mi padre mandó decir del pueblo, le explicó al Bear, su voz grave. La hija del jefe Whitebow desapareció hace 3 días durante una partida de caza. Se dice que se extravió y se perdió en una tormenta. El alguacil hizo una pausa, sus ojos escudriñando la cara del Bear con una mirada profunda, como si quisiera leerle el alma. Usted no sabrá nada de una niña comanche perdida, ¿verdad? Al Bear se le hizo un nudo en la garganta. La boca se le secó de repente. En ese instante, supo que lo más inteligente, lo que cualquier persona sensata haría, sería mentir. Negar todo. Mandarlos lejos, inventar una excusa y tratar de arreglar este enorme problema por su cuenta, antes de que se saliera más de control. Pero estos hombres. Cletus, Morrison, el reverendo, habían sido sus vecinos durante años. Los conocía, no eran santos, tenían sus defectos, sus prejuicios, pero estaban ahí. Y a pesar de sus temores y de su enojo, el Bear sintió que estaban ahí por una preocupación genuina. Una preocupación por él, por lo que pudiera pasarle, por lo que pudiera pasarle a la comunidad. No eran extraños. Así que, el Bear tomó aire, y con una voz que le salió más baja y tranquila de lo que esperaba, soltó la verdad: está adentro. Miró a los ojos de Morrison, luego a Cletus, y por último al reverendo. Medio muerta de hambre y completamente agotada. Hizo una pequeña pausa, y añadió, como una súplica silenciosa: no pude simplemente dejarla morir. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Un silencio tan pesado que casi se podía cortar con un cuchillo. Cletus se quedó boquiabierto. Morrison parpadeó lentamente, procesando lo que acababa de escuchar. El reverendo Thomas fue el primero en romper el silencio, su voz apenas un susurro, llena de una mezcla de incredulidad y preocupación. Hijo,
¿tiene idea de lo que ha hecho? Ayudé a una niña hambrienta, respondió el Bear, con una terquedad que ni él mismo entendía. Pero incluso mientras lo decía, mientras escuchaba sus propias palabras resonar en el aire de la noche, pudo oír lo ingenuo que sonaba. Sabía que su justificación, tan simple y humana, no iba a ser suficiente para los demás, ni para la situación en la que se había metido. Cletus, que no podía quedarse quieto, empezó a caminar de un lado a otro, metiéndose las manos en el pelo con desesperación. Van a pensar que usted la agarró. Caray, seguramente ya lo piensan. Whiteball ha sido conocido por acabar con asentamientos enteros por menos que esto. Su voz estaba cargada de un miedo muy real, de un pánico contagioso. Sabía de lo que hablaba. Las historias de la crueldad de Whiteball no eran cuentos de viejas, eran advertencias que se contaban al fuego, para que nadie olvidara el peligro. El alguacil Morrison, que había escuchado con atención, ya se estaba haciendo para atrás hacia su caballo. La situación era clara para él, dolorosamente clara. Tengo que reportar esto, Bear, dijo, con una mezcla de resignación y profesionalismo. Es mi deber. Pero le daré ventaja. Se subió a su caballo y miró al Bear con seriedad. Llévatela de aquí. Regrésenla con su gente antes de que lo encuentren aquí. En la oscuridad, preguntó el Bear, señalando la noche que ya se había tragado la llanura. La desesperación se asomaba en su voz. Apenas puede caminar. ¿Y cómo se supone que voy a acercarme a un campamento comanche sin que me llenen de flechas? La idea era una locura, un suicidio. Morrison simplemente negó con la cabeza. Ese es su problema ahora, dijo, su voz dura pero con un tinte de lástima. El deber lo llamaba, y no podía hacer más. Voy a cabalgar al pueblo para advertir a todos los demás. Si Whiteball decide hacer un ejemplo de usted, podría no detenerse solo en su rancho. Y con esas palabras, el alguacil espoleó su caballo y se alejó en la oscuridad, Cletus y el reverendo siguiéndolo de cerca, sus siluetas desvaneciéndose en la noche. Así, el Bear se quedó solo. Completamente solo en la creciente oscuridad, con la cabaña a sus espaldas y el sonido de la respiración tranquila de la niña como su única compañía. Escuchó cómo los cascos de los caballos de sus vecinos se alejaban, el sonido haciéndose cada vez más débil hasta que finalmente desapareció por completo. La llanura, que antes había estado llena de ruido y voces, se sumió en un silencio abrumador, roto solo por el viento y los sonidos lejanos de la noche. Pensó en sus opciones, las pocas que le quedaban. Podría ensillar su caballo, cargar a la niña y tratar de encontrar el campamento comanche, pero sabía en lo más profundo de su ser que eso era un suicidio. Los comanches no se andarían con rodeos en la oscuridad, y él, un hombre blanco, sería un blanco fácil, un intruso. Pensó en cargarla en su carreta e intentar llegar al pueblo más cercano, buscar ayuda, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. El pueblo ya estaba asustado, y llegar con la hija del jefe comanche no haría más que avivar el fuego y poner a todos en su contra. La verdad era que no había una buena salida de este lío. Todas las opciones, cada camino que se le ocurría, llevaban al mismo lugar, a un enfrentamiento directo con uno de los jefes de guerra más temidos de todo Texas, un hombre que no dudaba en usar la violencia para proteger a su gente. Y entonces, como si sus propios pensamientos lo hubieran invocado, un nuevo sonido llegó a través de la llanura. Un sonido que ya había escuchado antes, pero que ahora se sentía mucho más cercano, más real, más amenazador. Era el ritmo lejano de los tambores de guerra. Al principio, un murmullo sordo, apenas perceptible, pero que crecía, se hacía más fuerte con cada minuto que pasaba. El Bear sintió como la sangre se le helaba en las venas. Los tambores no mentían. Eran el anuncio de una llegada inminente. Y lo peor de todo, significaba que no iban a esperar la mañana. No, los comanches venían esta noche. El tiempo se le había acabado. La tormenta no estaba solo en el horizonte, estaba a punto de desatarse sobre su rancho, y él estaba justo en el centro. El Bear no perdió ni un segundo. Se metió de golpe a la cabaña, con la mente zumbándole como un panal de abejas. El sonido de los tambores de guerra se hacía cada vez más fuerte, más claro.
Ahora no era solo un murmullo lejano, podía distinguir los golpes individuales en el ritmo. Eran lentos, sí, pero metódicos, cada golpe resonando con una fuerza y una intención que te ponía los pelos de punta. Y te juro que era un sonido absolutamente aterrador. Este no era el ruido caótico de un grupo de asaltantes desorganizados, no. Esto era algo mucho, pero mucho más organizado, algo infinitamente más peligroso. Era el sonido de una fuerza bien entrenada, de guerreros que sabían exactamente lo que estaban haciendo y para qué venían. La niña, que había estado dormida, se movió en la silla. El sonido de los tambores la despertó. Abrió sus ojos bien grandes, y por primera vez desde que el Bear la había encontrado, vio una expresión de reconocimiento cruzar su carita. Ella entendía lo que esos tambores significaban, y lo entendía mucho mejor que él. En su pequeño rostro, el miedo se hizo más profundo, más real. Empezó a hablar rápido en comanche, un chorro de palabras que él no podía descifrar, y señaló hacia la puerta, luego a sí misma. Aunque el Bear no entendía las palabras, podía ver el pánico en sus movimientos, en la forma en que su cuerpo se tensaba. Estaba tratando de decirle algo importante, algo urgente, pero la barrera del idioma era como un muro infranqueable entre ellos. El Bear se arrodilló junto a su silla, tratando de mantener la calma. Sabía que no podía mostrarse asustado, no frente a la niña. «Sé que no me puedes entender, pequeña», le dijo en voz baja, hablando lo más tranquilo que pudo. Su voz era un poco ronca, pero firme. «Pero estoy tratando de ayudarte. Esos tambores, esa es tu gente que viene por ti, ¿verdad?». La niña asintió con la cabeza vigorosamente, con tanta fuerza que su cabecita se movió de arriba a abajo. Luego, agarró la camisa del Bear, con sus manitas flacas pero sorprendentemente fuertes, y lo jaló hacia la ventana. Quería que viera algo, que entendiera lo que estaba a punto de pasar. Ella apuntó hacia afuera, hacia la oscuridad que se cernía sobre el rancho, y luego levantó ambas manos, abriendo y cerrando los dedos repetidamente. El Bear, confundido al principio, empezó a contar mentalmente con sus movimientos, 10, 20, 30. La niña siguió, sin parar, contando con sus dedos hasta que llegó a lo que parecía ser 200. Al Bear se le aflojaron las piernas. 200 guerreros. Esa cifra lo golpeó como un mazazo. Había estado esperando, o al menos deseando, que fueran quizás una docena de bravos enojados. Unos cuantos con los que, a lo mejor, podría intentar razonar, explicarles la situación, buscar una solución. Pero 200. 200 era una fuerza enorme. Era suficiente para arrasar cada rancho en un radio de 50 millas, para borrar del mapa cualquier asentamiento que se les pusiera enfrente. Era una fuerza imparable, y venía directamente hacia él. De repente, los tambores se detuvieron. El silencio que siguió fue aún peor que el ruido. Era un silencio pesado, un silencio de espera, un silencio que te ponía los nervios de punta. Era como si el mundo entero hubiera aguantado la respiración. El Bear se movió sigilosamente hacia la ventana y se asomó a la oscuridad. Al principio, no vio nada. Solo la noche, el viento y la inmensidad de la llanura. Pero luego, lentamente, como fantasmas que se materializaban de la propia noche, comenzó a distinguir formas moviéndose por su propiedad. Venían en una formación perfecta, disciplinada, impresionante. Eran guerreros a caballo, extendidos en un amplio semicírculo que, poco a poco, se iba cerrando alrededor de su cabaña. Incluso a la luz tenue de la luna, el Bear pudo ver los detalles, la pintura de guerra brillando en sus rostros, las plumas en sus cabellos moviéndose con el viento, las armas listas en sus manos. Estos no eran hombres que hubieran venido a platicar. No venían a negociar, ni a escuchar excusas. Venían por algo más, y ese algo no se veía nada amigable. La niña, que había estado a su lado en silencio, le tiró de la manga otra vez. Esta vez, se señaló a sí misma y luego hizo un gesto hacia la puerta. Quería ir con ellos, con su gente. Pero el Bear no sabía si eso iba a ayudar o si empeoraría todo aún más. ¿Qué tal si pensaban que la había lastimado? ¿Y si no creían que había venido a él por su propia voluntad, por necesidad?
La duda lo carcomía. Cualquier movimiento en falso podría ser el último. En ese momento de tensión insoportable, una sola voz resonó en la oscuridad. Hablaba en inglés, con un acento fuerte, pero con una claridad absoluta, una autoridad innegable. Hombre blanco, sabemos que has tomado algo que nos pertenece. Entrega a la niña y quizás vivas para ver el amanecer. La voz era profunda, grave, y te calaba hasta los huesos. Al Bear se le secó la boca de repente. Esa voz solo podía pertenecer a una persona. Tenía que ser el jefe White Bull mismo. El Bear había escuchado un montón de historias sobre ese hombre. Cómo había logrado unir a varias tribus bajo su mando, cómo era un líder formidable. Decían que nunca había perdido una batalla contra la caballería de los Estados Unidos, que era un estratega brillante y un guerrero implacable. Y ahora, él, Thaddeus Bear Malister, un simple ranchero, estaba a punto de enfrentarlo. La conversación que se avecinaba no era una charla casual, era un duelo de palabras, un juego peligroso donde cada frase, cada silencio, podía terminar con la muerte de todos los presentes. Era una situación que le apretaba el pecho, un peso enorme. El Bear dio un paso hacia la puerta, listo para enfrentar lo que viniera. Pero la niña, con una fuerza sorprendente para su tamaño, lo agarró del brazo. Sacudió la cabeza con desesperación, frenéticamente, y se señaló a sí misma, luego hizo un gesto cruzándose la garganta, como si se estuviera cortando. Estaba tratando de advertirle sobre algo terrible, pero él no lograba entender qué. Y entonces, de repente, le cayó el 20. Fue como un rayo que lo iluminó todo. La niña no era simplemente la hija del jefe. No. Era la única hija del jefe. En la cultura comanche, eso la hacía invaluable. No solo era parte de la familia del jefe. Era el futuro de su línea de sangre, la continuación de su estirpe. Si algo, cualquier cosa, le hubiera pasado a ella mientras estaba bajo el cuidado del Bear, incluso si no había sido culpa suya, White Bull no tendría más remedio. Por honor, por tradición, por la ley de su gente, tendría que dar un ejemplo. Un ejemplo tan brutal y memorable que otros colonos nunca, jamás, lo olvidarían. El Bear se dio cuenta, con un horror creciente que le helaba la sangre, de la verdadera magnitud de su problema. Salvar la vida de la niña, darle comida y refugio, eso había sido lo fácil, lo humano. Ahora venía lo difícil. Ahora tenía que probarles, a 200 guerreros armados hasta los dientes y a su jefe, que la había salvado, sí, pero que no la había robado. Tenía que convencerlos de su buena fe, de que no había ninguna intención oculta. Y tenía, ¿cuánto? Tal vez 30 segundos, o menos, para descifrar cómo hacer eso, cómo comunicar la verdad. Si no lo lograba, si White Bull perdía la paciencia, el rancho del Bear se convertiría en un campo de batalla, y su vida, junto con la de la niña, terminaría ahí mismo, bajo la luna de Texas. La cuenta regresiva había empezado. El Bear sabía que no había otra salida. No había vuelta atrás. La decisión más difícil de toda su vida, esa que te congela la sangre, la tomó en ese preciso instante. Con un suspiro profundo, abrió la puerta de la cabaña. El chirrido de la madera vieja resonó en el silencio tenso de la noche. Salió al exterior con las manos levantadas en alto, bien visibles, un gesto universal de que no venía a pelear. La niña, su pequeña protegida, lo siguió de cerca, pegadita a su espalda, como una sombra. Lo que vio al salir lo dejó sin aliento, como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Era algo salido directamente de sus peores pesadillas. 200 guerreros comanches, te lo juro, estaban sentados inmóviles sobre sus caballos, formando un círculo perfecto alrededor de su propiedad. Ni un solo ruido, ni un solo movimiento innecesario. Cada uno de ellos era una estatua viviente, imponente, amenazadora. La pintura de guerra en sus rostros brillaba bajo la luz pálida de la luna, como si estuviera hecha de escarcha o de sangre seca. Y cada una de sus armas, arcos tensos con flechas listas, lanzas apuntando, tomahawks en mano, estaba dirigida directamente hacia él. Era como si el destino mismo lo tuviera en la mira. Al frente de esa formación impecable,
sentado sobre un caballo que parecía tan grande y fuerte como él, estaba un hombre que no podía ser otro que el jefe White Bull. Era una figura masiva, imponente, con el pelo negro largo salpicado de plata, canas que le daban un aire de sabiduría y experiencia, pero que no quitaban ni un ápice de su ferocidad. Sus ojos, ¡ay, sus ojos! Parecían arder con una furia apenas contenida, una ira que parecía lista para estallar en cualquier momento. El Bear sintió el peso de esa mirada, una mirada que te perforaba el alma. La niña, al verlo, no lo dudó. Salió de detrás del Bear y corrió hacia su padre, gritándole algo en comanche. El Bear esperaba una reunión llena de alegría, lágrimas de alivio, un abrazo caluroso después de tanto miedo y angustia. Pero no fue así. En lugar de la felicidad que él imaginaba, la expresión de White Bull se volvió aún más oscura, si es que eso era posible. El jefe desmontó de su caballo, con movimientos ágiles y poderosos, y se arrodilló junto a su hija. La examinó con cuidado, de pies a cabeza, mientras ella hablaba sin parar, contándole todo, gesticulando hacia el Bear y la cabaña. El Bear no entendía las palabras, claro, pero podía leer el lenguaje corporal del jefe. Cada músculo en el cuerpo de White Bull estaba tenso, apretado como un resorte, listo para explotar en violencia. Fuera lo que fuera que la niña le estaba diciendo, no estaba mejorando las cosas. Al contrario. Parecía que la historia, lejos de calmarlo, lo estaba encendiendo aún más. Finalmente, White Bull se puso de pie. Caminó hacia el Bear con pasos lentos, deliberados, cada uno cargado de un peso intimidante. Los otros guerreros permanecieron montados, pero ajustaron sus armas, un movimiento sutil pero audible, creando un sonido como el de serpientes de cascabel preparándose para atacar. Un aviso, un recordatorio de lo que podría pasar. Mi hija me dice que la alimentaste, dijo White Bull, su voz baja, con un inglés preciso y frío, como el filo de un cuchillo. Ella me dice que le diste refugio. Se detuvo justo fuera del alcance de los brazos del Bear, lo suficientemente cerca para que el Bear pudiera ver las intrincadas cicatrices en el pecho del jefe, marcas de innumerables batallas ganadas, de enemigos derrotados. Cada cicatriz contaba una historia de supervivencia y de poder. Sí, respondió el Bear, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. Por dentro, sentía un nudo de miedo que le apretaba las entrañas, pero por fuera, se mantuvo firme. Estaba muriendo de hambre. No podía dejar que una niña muriera. La verdad, simple y llana. White Bull lo estudió por un largo momento, con esa mirada penetrante que parecía verle hasta el alma. Ella también me dice que viste las cuentas sagradas de nuestra familia alrededor de su cuello, continuó el jefe, su voz sin emoción. Sabías quién era, y sin embargo, no la devolviste inmediatamente a nosotros. El corazón del Bear se hundió. Este era el momento. El punto donde todo iba a salir mal, donde su buena intención se convertiría en su sentencia de muerte. Yo iba a traerla de vuelta por la mañana, tartamudeó el Bear, tratando de explicar, de justificar su acción. Estaba demasiado débil para viajar de noche. Era una excusa válida, pero ¿sería suficiente para un jefe guerrero que buscaba justicia? Quizás, dijo White Bull, la duda en su voz era clara como el agua. O quizás pensaste en retenerla como un premio, para cambiarla por ganado o caballos o un paso seguro por nuestras tierras. La acusación colgaba en el aire pesado de la noche, como el humo de una pira funeraria. Una acusación que lo pintaba como un secuestrador, un aprovechado. El Bear podía sentir el peso de 200 pares de ojos sobre él, ojos de guerreros que esperaban la señal de su jefe para convertir esta conversación en una matanza sin piedad. La tensión era palpable, casi asfixiante. Eso no es cierto, exclamó el Bear, su voz ahora con un toque de desesperación. Nunca quise nada de usted. Solo no podía ver sufrir a una niña. Sus palabras sonaron débiles ante la magnitud de la situación. Si tú fueras el Bear, ¿qué harías en ese momento? ¿Te lanzarías a la merced de un jefe guerrero que nunca había mostrado piedad a ningún hombre blanco, esperando que tu buena acción fuera suficiente? ¿O te mantendrías firme, defenderías tus acciones con uñas y dientes, aunque eso significara una muerte segura?
Imagínate. ¿Qué lado elegirías? Porque lo que el Bear decidió hacer a continuación, en esos segundos de vida o muerte, determinaría si el sol nacería sobre la paz o sobre una guerra que consumiría todo el territorio. La decisión era suya, y solo suya. Bull, sin esperar respuesta, levantó la mano. Y como una sola máquina bien aceitada, cada guerrero tiró de las cuerdas de sus arcos al unísono perfecto. El sonido de 200 flechas siendo listas para disparar fue como la muerte misma tomando aliento, un silbido bajo y escalofriante que prometía un final rápido y brutal. Probarás tus palabras, dijo el jefe en voz baja, con una calma aterradora, o morirás donde estás. La mente del Bear corrió, a toda velocidad, mientras miraba las 200 puntas de flecha brillando a la luz de la luna, como estrellas mortales. ¿Cómo se le demuestra la bondad a un hombre que solo ha visto maldad de tu gente, de los que son como tú? ¿Cómo convences a alguien que su propia historia le dice que no confíe? Y entonces, en medio de ese pánico, la inspiración lo golpeó como un rayo. Una idea que le dio una pequeña, una mínima chispa de esperanza. Su hija llevaba esto cuando la encontré, dijo el Bear lentamente, estirando la mano hacia su bolsillo. Cada guerrero se tensó, listo para cualquier movimiento sospechoso, pero él solo sacó un pequeño trozo de tela rasgada. Era parte de la ropa original de la niña, un pedazo que se había enganchado en un poste de su cerca cuando la niña se arrastró por ahí. Lo guardé porque pensé que usted podría querer una prueba de que no la dañé, explicó el Bear, su voz un poco más fuerte, con un nuevo propósito. Bull tomó la tela, sus ojos examinándola con atención. El Bear vio un destello de reconocimiento en ellos. Sí, la tela era de la niña, de su vestido ceremonial, el que llevaba cuando desapareció. Ella llegó a mi fuente de agua, continuó el Bear, su voz ganando seguridad, llenándose de una convicción que venía del corazón. Pude haberla corrido. Pude haberle disparado como a una intrusa, un peligro. En cambio, la cargué hasta mi casa. Le di mi propia comida, mi propia manta. No pedí nada a cambio. Lo dijo con la verdad, con la sinceridad de un hombre que había actuado por simple humanidad. La vida del Bear, en ese instante, dependía de si Bull creía esas palabras. La niña, que había estado a un lado escuchando todo en silencio, habló de repente. Un torrente de palabras en comanche salió de su boca. Tiró del brazo de su padre, el jefe Bull, y señaló hacia la cabaña. Era claro que quería que hiciera algo, que viera algo más allá de las acusaciones. Corrió hacia la puerta de la pequeña casa y le hizo señas a su padre para que la siguiera. Bull, aunque evidentemente confundido por el arrebato de su hija, y con una mezcla de curiosidad y un rastro de desconfianza aún en su mirada, le hizo un gesto al Bear para que los acompañara adentro. El Bear no dudó y entró detrás de ellos, su corazón latiéndole fuerte en el pecho. Sabía que este era un momento clave, una oportunidad que quizás no volvería a tener. Una vez dentro de la cabaña, la niña, con esa energía renovada que le había dado la comida y el descanso, apuntó a la silla donde había dormido. Luego, señaló el tazón vacío donde el Bear le había servido el estofado. Con sus manitas, imitó los movimientos de comer y luego los de dormir. Era su forma de contar la historia, paso a paso, sin necesidad de palabras en inglés o comanche. Después, apuntó al Bear y, por primera vez, sonrió. Fue una sonrisa genuina, una sonrisa que le iluminó la cara, una sonrisa de agradecimiento puro. Esa fue la primera vez que el Bear veía un gesto de alegría en ella, y le dio un calorcito al corazón en medio de todo el relajo. Pero la atención de Bull no estaba del todo en los gestos de su hija. Sus ojos, aún cargados de seriedad, se enfocaron en algo más, algo que estaba sobre la mesa de madera rústica del Bear. Ahí, en medio de la sencillez de la cabaña, estaba la posesión más preciada del Bear. Era una pequeña fotografía antigua, un daguerrotipo o un tintipe, de esos que se hacían hace años. La foto mostraba a su propia familia, su esposa y su hijo pequeño. Ambos habían muerto trágicamente, víctimas de una epidemia de cólera, hacía ya 3 años. La imagen estaba un poco gastada por el uso y por el tiempo, con los bordes suaves de tanto haberla tocado.
Alrededor de ella, en un gesto de amor y recuerdo, había flores silvestres secas, pequeñas y frágiles, que el Bear se encargaba de reemplazar cada semana, como un ritual sagrado para mantener viva la memoria de los suyos. Whitable tomó la fotografía con cuidado, como si fuera algo muy valioso. La observó en silencio por un largo momento, estudiando los rostros en la imagen. «Usted también ha perdido hijos», dijo Whitable, su voz ahora era diferente. Por primera vez, el Bear notó un cambio en su tono, algo que no era ira, ni desconfianza, sino algo más profundo, algo que sonaba a comprensión, a dolor compartido. «Mi muchacho tenía la edad de ella», respondió el Bear, y al decir esas palabras, sintió la garganta apretada. El recuerdo de su hijo, de su esposa, era una herida que nunca terminaba de cerrar. Quizás por eso no pude echarla. Fue una verdad sencilla, una razón humana que trascendía las barreras de las razas y los conflictos. Era la empatía de un padre que había sufrido una pérdida inmensa, un hombre que entendía el valor de una vida joven. Mientras Whitable sostenía la fotografía, la niña siguió hablando en comanche, sin parar, con una energía renovada. Al parecer, le estaba contando a su padre cada detalle de cómo el Bear la había cuidado. Con sus palabras rápidas, llenas de gestos y expresiones, la niña pintaba un cuadro. El Bear no entendía lo que decía, pero por la reacción de Whitable, sabía que era algo importante. «Ella dice que pudiste haberte aprovechado», tradujo Whitable, su voz ahora con un tono de asombro. «Un hombre blanco solo con una niña comanche. Pudiste haber pedido un rescate, haberla usado como protección, como una ficha de cambio. En cambio, simplemente la alimentaste y la dejaste descansar». El Bear asintió, confirmando lo que su hija decía. «No tengo pleito con su gente, jefe», dijo con firmeza. «Solo trabajo mi tierra y trato de vivir en paz». Whitable guardó silencio por un momento largo, un silencio pensativo, mientras aún sostenía la fotografía. La mirada en sus ojos había cambiado por completo. Ya no había furia. Había una mezcla de sorpresa, incredulidad y algo que se parecía mucho al respeto. Cuando finalmente habló, sus palabras sorprendieron a todos, incluso a su propia hija. «Mis guerreros esperaban encontrar a un secuestrador esta noche», dijo Whitable, y el Bear pudo sentir el peso de esa expectativa. «Esperaban quemar este lugar hasta los cimientos y llevarse tu cabellera como prueba de nuestra justicia». Dijo estas palabras sin emoción, como si estuviera recitando un hecho brutal. Luego, dejó la fotografía con cuidado sobre la mesa, con un respeto que sorprendió al Bear. En cambio, encontramos a un hombre que mostró bondad a una niña que podría haber sido su enemiga. El Bear sintió que una chispa de esperanza se encendía en su pecho. Era una sensación frágil, apenas un parpadeo, pero estaba ahí. Sin embargo, también podía escuchar el movimiento inquieto de los guerreros afuera. 200 guerreros habían llegado buscando sangre, esperando un enfrentamiento, y su jefe ahora estaba hablando de bondad. Ese tipo de decepción, la de no encontrar la batalla esperada, podía convertirse rápidamente en otro tipo de violencia, una furia dirigida hacia el propio jefe por ser débil. La situación seguía siendo muy delicada. «Pero aún hay un problema», continuó Whitable, y la esperanza del Bear se desmoronó tan rápido como había aparecido. Un frío le recorrió la espalda. «Mis guerreros no pueden regresar con las manos vacías. No pueden decir a sus esposas e hijos que salimos a castigar un crimen y regresamos solo con palabras». Whitable hizo un gesto hacia la puerta, donde el Bear ahora podía escuchar el sonido de voces cada vez más agitadas, más impacientes. «Algunos de mis jóvenes guerreros creen que cualquier hombre blanco que toca a una niña comanche, por la razón que sea, debe pagar el precio. Creen que estoy siendo débil al hablar en lugar de luchar». Afuera, alguien gritó en comanche, y el sonido fue repetido por otras voces, un coro creciente de descontento. El Bear no pudo entender las palabras, pero el tono era inconfundible. Estaban pidiendo sangre. Querían la justicia que creían que les pertenecía. Whitable miró al Bear directamente a los ojos, una mirada intensa que buscaba algo en lo más profundo de su ser. «Solo hay una manera de satisfacer tanto la justicia como el honor esta noche», dijo el jefe, su voz grave.
pero te exigirá algo de ti que puede ser más difícil que morir. En ese momento crítico, un guerrero llamado Broken Arrow se interpuso directamente en el camino de White Paw. Era un hombre con la cara marcada por cicatrices de batalla, y su rostro estaba retorcido por la rabia. Habló rápidamente en comanche, su voz subiendo con cada palabra, llena de desafío. El bear no necesitaba traducción para entender el guante que se estaba lanzando. Era un reto, una confrontación abierta. Broken Arrow estaba desafiando la autoridad del jefe, pidiendo una respuesta más contundente, más sangrienta. La respuesta de White Paw fue tranquila, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. El bear observó cómo los dos hombres se enfrentaban, jefe contra guerrero, la autoridad ancestral contra la ira impulsada por el dolor y la sed de venganza. La niña, sintiendo la tensión, se apretó más al lado del bear y él pudo sentirla temblar. Afuera, otros guerreros comenzaron a elegir bandos, algunos moviéndose para apoyar a Broken Arrow, otros permaneciendo leales a su jefe. La disciplina cuidadosa que había marcado su llegada comenzó a fracturarse, a romperse en pedazos. El bear se dio cuenta con horror de que estaba presenciando algo que podría dividir a la tribu, una grieta interna que los haría vulnerables. Broken Arrow apuntó su lanza al bear y gritó algo que hizo que varios guerreros asintieran con la cabeza en señal de aprobación. La mandíbula de White Paw se tensó, y cuando volvió a hablar, su voz llevaba el tono inconfundible de una advertencia final. Pero Broken Arrow no se echaba para atrás. Dio otro paso hacia adelante, lo suficientemente cerca como para que la punta de su lanza casi tocara el pecho de White Paw. El desafío era claro, sin rodeos, o el jefe seguía las viejas costumbres, la ley de la sangre por sangre, o sería visto como débil por los guerreros más jóvenes, aquellos que aún creían en la venganza a toda costa. El bear aguantó la respiración, sabiendo que el siguiente segundo, la siguiente palabra, podía desatar un infierno. La vida de todos, incluyendo la suya, pendía de un hilo. Fue entonces, en el mero clímax de la tensión, cuando la niña hizo algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Ni el bear, ni White Paw, ni Broken Arrow, ni los 200 guerreros que estaban listos para la batalla. La pequeña criatura, que apenas unas horas antes estaba muriéndose de hambre, dio un paso al frente. Se paró justo en medio de los dos hombres, entre Broken Arrow, con su lanza amenazante, y White Paw, el jefe que representaba la autoridad. Y empezó a hablar. Un torbellino de palabras en comanche, rápido y apasionado, salió de su boquita. Su voz, aunque joven y aguda, cortó la tensión como un cuchillo afilado. Era una voz que exigía atención, una voz que no podía ser ignorada. El bear observó, fascinado, cómo la expresión en el rostro de Broken Arrow cambiaba. Pasó de la rabia pura y el desafío a una clara confusión, y luego, poco a poco, a algo que bien pudo haber sido vergüenza. Era como si las palabras de la niña lo estuvieran desarmando, no con fuerza física, sino con una verdad que no podía negar. White Bull, con una expresión de asombro apenas perceptible, tradujo en voz baja lo que su hija estaba diciendo. Ella les está contando exactamente lo que pasó. Cómo se perdió en la tormenta. El bear pudo casi ver las imágenes en su mente, la niña solita, bajo el cielo furioso, empapada y asustada, sin saber a dónde ir. Cómo anduvo por días sin comida ni agua. Días. Días vagando, luchando por cada respiro, por cada paso. La niña siguió hablando, su voz se hacía más fuerte con cada palabra, más segura. Como esperaba morir sola en la pradera hasta que tú la encontraste. Mientras la niña continuaba su relato, señalaba al bear, luego a sí misma. Mantuvo sus manitas en alto, imitando el acto de comer el estofado y luego de dormir envuelta en la manta. Era como una obra de teatro silenciosa, una narración viva que no necesitaba intérpretes, pues el dolor y el alivio eran universales. Incluso los guerreros que habían estado apoyando a Broken Arrow, esos hombres rudos y fieros, estaban escuchando con atención. La niña, con su inocencia y su historia, los estaba cautivando. Ahora les está contando sobre tu fotografía familiar, siguió traduciendo White Paw, la sorpresa era cada vez más evidente en su voz, una emoción que rara vez se veía en el rostro del imponente jefe.
Sobre cómo pudo ver la tristeza en tus ojos cuando la miraste. La niña estaba revelando la vulnerabilidad del Bear, el dolor silencioso que llevaba por dentro. Ella está diciendo que la ayudaste porque entendías la pérdida, no porque quisieras hacerle daño a nuestra gente. Broken Arrow bajó su lanza lentamente, un gesto que indicaba que su furia se estaba aplacando, pero su rostro aún mostraba duda, una incredulidad arraigada por años de conflicto. Habló de nuevo, esta vez directamente a la niña, y el Bear captó una palabra que reconoció, una que le heló la sangre: basicho. Era el término comanche para hombre blanco, y no era precisamente un cumplido. Era una palabra cargada de desconfianza y desprecio. La respuesta de la niña fue inmediata y feroz. No dudó ni un segundo. Dio un paso más cerca de Broken Arrow, se paró frente a él y habló con tal intensidad, con tal pasión, que varios guerreros, incluso los más valientes, retrocedieron un poco. El Bear no entendía las palabras, pero la fuerza de la niña, la convicción en su voz, era inconfundible. Lo que fuera que estaba diciendo, estaba teniendo un impacto enorme. Ella le está preguntando si tiene hijos, tradujo White Bull, y su voz sonaba aún más sorprendida. Era una pregunta que iba directo al corazón, una que apelaba a la humanidad básica de Broken Arrow. Le está preguntando qué querría que hiciera un extraño si su hijo se estuviera muriendo de hambre en el desierto. La pregunta resonó en el aire, una verdad innegable. Si los papeles se invirtieran, si fuera el hijo de Broken Arrow quien estuviera en esa situación, ¿no querría que alguien lo ayudara, sin importar quién fuera? La lanza de Broken Arrow cayó por completo a su lado, golpeando el suelo con un suave sonido. La niña no había terminado. Siguió hablando, sus palabras ahora dirigidas a todos los guerreros alrededor de ellos, a esa muralla de hombres armados y pintados para la guerra. El Bear pudo ver el efecto de sus palabras. Era como una onda que se extendía por la multitud, y los rostros duros, que antes estaban llenos de ira y sed de venganza, comenzaron a suavizarse. Los ojos, que antes miraban con odio, ahora mostraban una mezcla de asombro y reflexión. Ella les está diciendo que juzgarte por tu bondad nos haría no mejores que los soldados que matan sin preguntar primero, tradujo White Bull, su voz ahora cargada de asombro y quizás, de orgullo por su hija. Ella está diciendo que si castigamos la misericordia, nos convertimos en los monstruos que el hombre blanco cree que somos. El silencio que siguió fue más que ensordecedor. Era un silencio denso, pesado, lleno de un significado profundo. 200 guerreros, hombres que habían dedicado sus vidas a la guerra y a la venganza, se quedaron inmóviles. Estaban procesando las palabras de una niña de apenas 8 años, una niña que acababa de desafiar sus creencias más arraigadas sobre la justicia y el castigo, sobre el honor y la venganza. Era un momento de inflexión, un punto sin retorno. Finalmente, Broken Arrow, el guerrero más furioso, el que había desafiado al jefe, habló. Su voz era apenas un susurro, una sombra de su ira anterior. White Bull tradujo lentamente, palabra por palabra, como si cada una fuera preciosa. Él dice que quizás el espíritu envió a su hermano un maestro en lugar de un enemigo. El Bear sintió un vuelco en el corazón. Era una admisión increíble. Dice que quizás la sabiduría a veces viene de las voces más pequeñas. El Bear sintió que algo se movía en el aire a su alrededor. La tensión no se había ido por completo, no, pero se había transformado. Ya no era una tensión de conflicto inminente, sino algo diferente. Era incertidumbre, sí, pero también el comienzo de un entendimiento. Una grieta se había abierto en el muro de odio y desconfianza. White Bull miró al Bear, y en sus ojos, por primera vez, el Bear vio algo que no era solo asombro o comprensión, sino un profundo respeto. Mi hija acaba de hacer algo notable, dijo el jefe, con una voz que mostraba un orgullo inmenso. Ha convertido una partida de guerra en una reunión de consejo. Había pasado de una situación de muerte segura a un diálogo, todo gracias a la niña. Pero ahora viene la parte más difícil. ¿Qué es eso?, preguntó el Bear, casi sin aliento, con una mezcla de alivio y temor. Ahora debes probarles que la fe de ella en ti estaba justificada, respondió White Bull. Esta noche, en nuestra aldea, frente a los ancianos que han pasado toda su vida odiando a tu gente.
El jefe hizo un gesto hacia su caballo, indicándole al Bear que debía seguirlo. ¿Estás listo para apostar tu vida por la palabra de una niña? El Bear bajó la vista hacia la niña, que lo observaba con esos mismos ojos desesperados que habían iniciado todo este enredo. Pero esta vez, se dio cuenta de algo profundo. No estaba rogando por su ayuda. No, para nada. Esta vez, ella le estaba ofreciendo la suya. Le estaba dando una oportunidad, una salida que él no había imaginado. Y de alguna manera, inexplicable, eso lo cambió todo. Ya no era solo una cuestión de supervivencia, sino de honor, de confianza. La decisión estaba tomada. Tenía que ir. El viaje a la aldea Comanche, con los tambores de guerra ahora silenciosos y la luna alta en el cielo, tomó unas 3 horas. No fue un camino fácil, ni uno que el Bear conociera. Atravesaron un terreno que él jamás había pisado, ni siquiera en sus exploraciones más audaces. Pasaron por cañones escondidos que parecían tragarse la luz de la luna, por senderos secretos que se retorcían entre las formaciones rocosas, caminos que su gente, los hombres blancos, nunca habían descubierto ni hubieran imaginado que existieran. Era un mundo oculto, un laberinto de la naturaleza que los comanches conocían como la palma de su mano, cada curva, cada elevación, cada recoveco. El Bear iba con su caballo, escoltado por los guerreros, que se movían con una ligereza asombrosa, como si fueran parte de la tierra misma. A pesar del cansancio, cada paso era una revelación para él, una muestra de lo poco que realmente conocía de esas tierras y de la gente que las habitaba. Conforme se acercaban al campamento, el aire se llenó de un nuevo tipo de energía. El Bear pudo ver decenas de fogatas parpadeando en la oscuridad, cada una un pequeño punto de luz que prometía calor y vida. Y pudo escuchar el murmullo bajo de voces, un sonido constante que subía y bajaba, como el zumbido de un enjambre, mientras la noticia de su llegada se extendía por la aldea como reguero de pólvora. Los perros ladraban, los niños curiosos asomaban la cabeza por las entradas de las tipis, y los adultos salían para ver al hombre blanco que venía con el jefe White Paw. La tensión, aunque diferente a la de su rancho, seguía ahí, palpable en el aire. Todos lo miraban, sus ojos fijos en él, tratando de descifrar el significado de su presencia. El consejo tribal se reunió de inmediato, a pesar de lo avanzado de la hora. No había tiempo que perder. 7 ancianos, hombres y mujeres con rostros curtidos por el sol y el tiempo, se sentaron en un semicírculo alrededor de una fogata central. Sus caras, iluminadas por las llamas danzantes, se veían graves, serias, cargadas con el peso de la sabiduría y la experiencia de toda una vida. El Bear se paró justo en el centro de ese círculo, sintiendo que todos los ojos estaban sobre él. Era intensamente consciente de que probablemente era el primer hombre blanco en entrar a ese espacio sagrado de esa manera, sin ser un cautivo, y con la posibilidad de salir vivo para contarlo. El aire estaba lleno del aroma a humo de leña, a tierra y a la historia misma de esa gente. White Bull fue el primero en hablar. Su voz, que antes había sido dura y llena de furia, ahora era grave y medida. Explicó a los ancianos las circunstancias del rescate de su hija, sin omitir detalles, narrando cómo el Bear la había encontrado, la había alimentado y le había dado refugio. Habló de la honestidad del Bear, de la fotografía de su familia. Luego vino Broken Arrow, quien, a pesar de su notable cambio de opinión en el rancho, aún tenía el peso de las tradiciones sobre sus hombros. Habló, y aunque el Bear no entendía el comanche, podía sentir la fuerza de sus palabras. Broken Arrow argumentó a favor de la justicia tradicional, la que exigía una represalia, una forma de equilibrar la balanza por el honor de la tribu. El debate fue de un lado para otro en Comanche, con voces que se alzaban y se suavizaban, con gestos de aprobación y desaprobación. Para el Bear, que no entendía ni una palabra, esas horas se sintieron eternas. Lo único que podía descifrar eran los ocasionales gestos en su dirección, cada uno un recordatorio de que su destino estaba en juego. Podía sentir el peso de la historia, de siglos de conflictos y desconfianza entre su gente y los comanches. Finalmente, la niña, su pequeña protectora, dio un paso al frente de nuevo. Esta vez, su voz no era apasionada ni frenética.
Era calma y medida, pero sus palabras llevaban el peso de una convicción absoluta. Habló durante casi 10 minutos, sin titubear, sin una sola mirada de duda. Nunca despegó la vista de los rostros de los ancianos, mirándolos a cada uno directamente a los ojos, como si les estuviera leyendo el alma. Hablaba con la autoridad de quien ha visto la verdad, con la sabiduría que a veces reside en los corazones más puros. Cuando la niña terminó de hablar, el miembro más anciano del consejo, un hombre cuya cabellera era completamente blanca como la nieve y cuyos huesos crujían con la edad al moverse, le hizo una sola pregunta. Su voz era antigua y profunda, cargada de la experiencia de décadas de vida. La respuesta de la niña fue inmediata y, sobre todo, inquebrantable. Ni una pizca de duda. Witte-Bull se volvió hacia el Bear, y el Bear pudo ver la seriedad en el rostro del jefe. Le preguntó si ella de verdad cree que usted arriesgaría su vida para salvar a una niña comanche otra vez, tradujo Witte-Bull, su voz revelando la importancia de la pregunta. Sabiendo lo que podría costarle, ella dijo que sí, sin dudarlo. Los ancianos, entonces, comenzaron a conferenciar entre ellos, sus voces en susurros, como el viento entre los árboles. El corazón del Bear le latía con fuerza en el pecho, un tambor en su propia carne. Esperó su decisión, sabiendo que esos siguientes momentos, esos segundos, determinarían si vivía o moría. Era una agonía silenciosa. Finalmente, el anciano de pelo blanco se puso de pie lentamente. Cada uno de sus movimientos revelaba el peso de sus años. Cuando habló, su voz, aunque suave, llevaba la autoridad de décadas de sabiduría, una autoridad que se sentía en el aire. Él dice, tradujo Witte-Bull, con una voz que transmitía una profunda reflexión, que los espíritus nos han enviado una prueba esta noche. No una prueba de nuestra habilidad para hacer la guerra, sino de nuestra habilidad para reconocer cuando la misericordia merece misericordia a cambio. Al Bear se le aflojaron las rodillas con un alivio tan intenso que casi no podía mantenerse en pie. Pero el anciano no había terminado. Su voz resonó con una promesa solemne. Se te concederá paso seguro de regreso a tu tierra. Pero más que eso, se te concederá la protección de nuestra tribu. Cualquier comanche que te haga daño a ti o a tu propiedad responderá ante este consejo. Era una declaración asombrosa, un giro inesperado de los acontecimientos que el Bear nunca habría creído posible. El Bear apenas podía hablar, su garganta apretada por la emoción. Yo no sé qué decir, murmuró, abrumado. Hay una condición, continuó el anciano a través de la traducción de Witte-Bull, y el Bear se preparó para lo que sea que venía. Debes prometer que si cualquiera de nuestra gente acude a ti en necesidad, hambriento, herido o perdido, les mostrarás la misma bondad que mostraste a esta niña. Lo prometo, dijo el Bear sin dudarlo, la palabra salió de su boca con una sinceridad inquebrantable. Era una promesa que haría de corazón, sin importar las consecuencias. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos, incluso a los mismos comanches. La niña, su pequeña salvadora, corrió hacia el Bear. Se le abrazó con fuerza, con un abrazo tan puro y sincero que le conmovió el alma. Y entonces, para sorpresa de todos, especialmente del Bear, le habló en inglés, un inglés entrecortado pero claro, una frase que le llegó hasta lo más profundo del corazón: gracias por salvarme. Ahora yo te salvo a ti. A medida que el alba rompía sobre la pradera, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados, el Bear cabalgó de regreso a su rancho. Pero esta vez, no iba solo. Llevaba una escolta de honor de guerreros comanches, no una partida de guerra. Era un amanecer que marcaba un nuevo comienzo. Las dos culturas, que habían estado al borde de la violencia más terrible, habían encontrado un puente, un camino para el entendimiento. Y ese puente se había construido gracias al simple acto de bondad de un vaquero, un hombre que se atrevió a ser diferente. El rancho del Bear, a partir de ese día, se convirtió en un terreno neutral. Un lugar seguro donde comanches y colonos podían encontrarse, comerciar y, con el tiempo, aprender a coexistir. El Bear nunca se hizo rico, ni se volvió famoso, pero vivió el resto de su vida sabiendo que a veces, los actos más pequeños de misericordia pueden prevenir las tragedias más grandes. Y cada año, en el aniversario de esa noche,
una joven mujer comanche, ya no una niña hambrienta sino una miembro respetada de su tribu, visitaría el rancho del Bear. Iba a compartir una comida con él, a recordar ese momento crucial cuando dos mundos eligieron el entendimiento sobre la guerra. La niña que una vez había rogado por comida se convirtió en una traductora y una pacificadora entre las tribus y los colonos, una figura de respeto y esperanza. El Bear vivió hasta los 73 años, muriendo pacíficamente en su sueño, rodeado de amigos de ambas culturas que, gracias a él, habían aprendido que el coraje no siempre se trata de pelear. A veces, la mayor valentía está en saber cuándo alimentar a una niña hambrienta en lugar de levantar un arma. Su vida fue un testamento de que la humanidad puede encontrar un camino, incluso en los lugares más difíciles y en los tiempos más oscuros.